Bien, el primer punto se los voy a dar y ahí otra vez he puesto las palabritas para rellenar. Son 3 palabras que empiezan con la letra P. Y vamos a ver que la primera es fieles en la perseverancia. En la perseverancia del Evangelio. Y esto basado en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo sigue hablándole a la iglesia allá en Corinto, sigue él mostrándole el por qué él está llamado con este ministerio. Ya no es algo que se le ocurrió, no es algo que por juego del azar, no es algo que lo está haciendo a fuerzas o por conveniencia, sino les está hablando por qué lo hace. Y dentro de eso va a presentar ahí en ese versículo 1 lo siguiente. Fíjense, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y ahí quiero quedarme en esa palabra desmayar, no desmayamos. El apóstol Pablo está hablándoles todo lo que él ha hecho y cómo Dios lo ha usado. Y ya va a decir, no tengo que escribir mi propia recomendación, todo lo que hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? Y ahora le va a decir, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos, en otras palabras, que mantenernos fiel y no desmayar. ¿Qué entendemos por la palabra desmayar o no desmayar? El no echarnos para atrás, el tener valor, algo que hablábamos también el sábado pasado. En el idioma original, en el idioma donde se escribió esto, ¿no? Original es el griego, quiere decir no ser cobardes, no seamos cobardes. Y Dios nos está llamando a seguir adelante. El apóstol Pablo se está poniendo también él en esa misma situación de animar y decir, bueno, nosotros seguimos adelante sin desmayar, tengamos valor, le está diciendo a la iglesia, a pesar de todo lo que ya les dije, a pesar de todo eso, no desmayemos. A veces en el ministerio van a haber ciertas carencias. Puede haber fatiga. ¿Quién no se cansa? Dígame usted. ¿Nos cansamos, sí o no? Puede haber falta de dinero, las finanzas. Puede haber ciertas carencias, puede haber la falta de recomendación que hablaba ahí el apóstol Pablo antes en el versículo 1, cuando les va a decir en el capítulo 3, les va a decir, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? O sea, ¿necesitamos nosotros credenciales otra vez? A pesar de la situación que se presentaba en ese tiempo, en que si es Pablo, no es Pablo, es líder, no es líder, él va a seguir adelante sin desmayar. Va a explicar, va a hacer su descargo, pero va a seguir adelante. El que le cae, y el que no, ni modo. Pero tengo que seguir adelante. A pesar de las dificultades, seguimos sin desmayar. Y eso es lo primero, por eso fieles. Dios nos está llamando, iglesia, a ser fieles, a pesar de a veces no ver. Voy a usar el ejemplo ahora, no tanto de la iglesia o el ministerio como lo definimos, sino de la familia, porque la familia también es un ministerio. A pesar que usted a veces no ve resultados con algún ser querido, algún conocido de usted, usted tiene que seguir siendo papá, tiene que seguir siendo mamá, tiene que seguir siendo el esposo o la esposa que Dios ha dicho de usted o ha pedido de usted, sin desmayar. Hablaba yo con mi esposa este fin de semana de muchos casos de conocidos nuestros, de cómo está la situación. Y hoy en día es muy fácil tirar la toalla, como se dice. Y no estamos aquí, no somos quien para juzgar, porque cada situación puede ser muy diferente. Y cuando la gente está en peligro, a veces lo mejor es dar un paso al costado y escapar. Pero ¿saben una cosa? Qué importante es que procuremos siempre, como cristianos hay 2 cosas que tenemos que procurar. Uno es que seamos pro vida, lo decíamos el sábado pasado, pro vida y pro familia. Y tenemos que luchar por el bienestar familiar sin desmayar.
Ay, pero pastor me hizo esto, usted no sabe esta situación. Si podemos de alguna u otra manera, y otra vez, no estoy aquí para juzgar, no estoy aquí para decir tiene que ser como la persona, como cual no, porque cada situación puede ser diferente, hay que entenderlo. Pero sí tenemos que procurar siempre la unidad familiar lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Y si tiene que haber sacrificio de por medio, si tiene que haber arrepentimiento, si tiene que haber perdón, si tiene que haber lágrimas, sudor, pero hay que buscar el bienestar de la familia. ¿Okay? Y desde luego también en la iglesia tenemos que siempre buscar la unidad. Tenemos que perseverar, por eso la palabra ahí es perseverancia. Ser fieles en la perseverancia. Hermanos, uno se puede desanimar de cualquier cosa, de lo que voló una mosquita, por así decirlo, ¿no? Es una expresión. Pero ¿saben qué? Uno tiene que seguir adelante. Es que nadie está trabajando, yo soy el único que le echa ganas. Bueno, tú sigue adelante, persevera. Dice la palabra de Dios en otro pasaje, el que persevera hasta el fin será salvo. De manera que la perseverancia, hermanos, es muy importante. El continuar, el seguir hacia adelante. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de personajes bíblicos ilustres que en algún momento ya estaban para tirar la toalla, como se dice. Pero de un momento a otro, el Señor les habla y ellos continúan y perseveran. Y hay una virtud muy grande en el saber perseverar. Es otro mensaje, es otra predicación, no lo voy a hablar hoy día, pero hay una virtud muy grande. Dios tiene grandes cosas cuando las personas saben perseverar. Cuando uno persevera en su iglesia, cuando uno persevera en su familia, cuando uno persevera en su trabajo, cuando uno persevera en lo que Dios le ha dado. Si en lo poco eres fiel, dice la palabra, en lo mucho te pondré. De manera que hay una virtud muy grande en eso. Bueno, pero el apóstol Pablo empieza de esa manera, ser fieles en la perseverancia sin desmayar, pero va a seguir. Fíjense en el versículo 2, vamos a leerlo. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, en otras palabras, número 2, ser fieles también en este mundo infiel, ¿cómo? En la proclamación pura de la palabra. En la proclamación pura de la palabra. Discúlpenme que hoy día estoy medio didáctico, ¿ok? Pum, pum, pum. A veces nos ayuda eso. La proclamación de la palabra. Fíjese, vamos a examinar este versículo 2, es hermoso. ¿Renunciar a qué? A todo lo oculto. Y la palabra misma oculto lo dice, ¿no? Oculto, lo que no es escondido. A Dios no le gustan las cosas escondidas, las cosas así medias, ¿no? Ocultas, y el ocultismo mismo no es bueno. Dios hace las cosas, ahorita lo vamos a ver, es el Dios de luz. Las cosas se hacen a la luz. No en la oscuridad, no en lo oculto, ¿ok? Pero también les va a decir renunciar a todo lo vergonzoso. Me acuerdo ese pasaje hermoso de Pablo que le da a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, que le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es el llamado del creyente, el cristiano. No tiene por qué tener vergüenza, porque sabe dónde está parado en el Señor. Entonces, no puede ser vergonzoso, no puede haber astucia o manipulación emocional o financiera. El líder no puede en el ministerio, y otra vez volviendo al ministerio de la familia, usar de la astucia para lograr sus objetivos, la manipulación. ¿Okay? Hay que tener cuidado con eso. O ahí también dice adulterando la palabra, renunciar a adulterar la palabra. ¿Qué quiere decir adulterar? Agregar o quitar. Nosotros como una iglesia cristiana bíblica, gracias le damos a Dios que tenemos una sana doctrina para gloria de Dios. Y la idea aquí es no agregar, pero tampoco quitar. Y eso lo vemos en las Escrituras, la importancia de no agregarle más. Lo veíamos en el sábado pasado, cuando el pueblo judío
que vivía todavía la ley, no que la ley sea mala, pero quería obligar a los demás a que sean circuncidados o que sigan la ley de Moisés, como que la salvación dependía de eso. Y eso se llama legalismo. El legalismo todavía puede existir en este tiempo. No toques, no hagas, tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, porque, y ahí va a decir inclusive la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, cuando uno se ciñe tal y cual a la ley, y ¿qué dice ahí lo que veíamos el sábado pasado? Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces uno tiene que vivir en libertad, no en libertinaje, porque es muy diferente, pero en la libertad de Cristo. ¿Ya? Entonces no hay que adulterar la palabra, ni más ni menos. Apocalipsis también nos habla de no agregar nada, ¿no es cierto? Entonces es importante predicar la palabra tal cual. Más bien, dice ahí, sino ¿qué cosa? Por la manifestación de ahí subráyele si tiene chance, de la verdad. El creyente, el cristiano, tiene que hablar con la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad tiene que estar en nuestros labios. La proclamación de la palabra tiene que ser la verdad porque Jesús es la luz del mundo, dice en otro pasaje, ¿no es cierto? En Juan 8:12 dice que Él es la luz. Entonces no puede haber oscuridad. Y luego nos va a decir en el versículo 3 y 4 lo opuesto a esto. Okay. Y nos va a presentar al padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Okay. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Y fíjense, entonces vamos al versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué dice? El Dios de este siglo. Y ese Dios está con minúscula. ¿De quién se está refiriendo? Del diablo, el padre de mentira. El padre de mentira, el que tuerce las cosas, ¿verdad? El que pone el velo ese para que la gente no pueda ver lo que hemos leído ahí. Ese Dios de este siglo. En otro pasaje en Juan 14:30 dice, lo presenta como el príncipe de este mundo caído, de este mundo infiel, como hemos dicho. Es la oposición. Mientras que la palabra de Dios está ahí, Jesucristo es la verdad, ahí está el mal, que es la oposición, que pone ese velo para que la gente no pueda ver el evangelio. Por eso es que usted se pregunta muchas veces, ¿por qué mi familiar todavía no, como decimos a veces, no le cae el 20, no entiende lo que es la salvación, lo que es el conocimiento de Cristo? Porque hay alguien ahí que le está poniendo todo tipo de distracciones. Por eso es muy importante orar por nuestros seres queridos. ¿Ya? Entonces el enemigo es una lucha interna, ¿verdad? El hermano Juan el otro día nos estaba compartiendo, ¿verdad?, de la armadura de Dios. Una lucha constante. Hay una lucha. Tal vez no la vemos, pero es una lucha espiritual. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que alguien, usted le invita a la iglesia, poniendo un ejemplo. El hermano viene y luego le llega una llamada, oye, no vas a venir al juego de los Caps, no vas a venir a ver el partido de la América, no vas a ver lo que... Y ya el hombre está así. ¿Qué creen que está pasando? Es una lucha. O de repente viene y entonces el teléfono comienza a sonar. ¿No? Que tienes que venir ahora mismo, para esto. Hemos visto eso, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos visto esas situaciones y hay que estar orando para que Dios pueda quitar ese velo de sus ojos y puedan ellos entonces despertar a la luz que es nuestro Señor, la luz que es Cristo, y que le resplandezca esa luz. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo, hermanos. ¿Saben que el Espíritu Santo puede trabajar en una persona antes que conozca de Cristo? Porque ya le está inquietando, ¿no? Dice, oh, no, mentira, ¿cómo puede? Pues ahí está, la Biblia lo enseña. Porque le va a poner ese despertar. ¿Qué le puso el despertar al eunuco? Bueno, ustedes pueden ver en el libro de los Hechos. Había una curiosidad, algo estaba ya moviéndose ahí en el interior de esta persona. Entonces Dios manda ¿a quién? A Felipe.
El Espíritu Santo trabajando en la vida del eunuco, el Espíritu Santo trabajando en la vida de Felipe. Desde luego que este hombre todavía no era convertido. No estoy diciendo que el eunuco antes de conocer al Señor era convertido, pero ya Dios estaba moviendo ahí su vida, tocando, ¿verdad?, las fibras de su corazón. Por eso hay que orar para que Dios haga esa obra. Y esa obra es solamente, únicamente de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, ahí está. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, dice ahí, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo está ahí al constante, está ahí trabajando para que las personas no conozcan del Señor y hace su tarea. Y también, valga decirlo, el enemigo, el diablo, Satanás, como se le diga, muchas veces va a también querer que el creyente no salga a anunciar las buenas nuevas. Ya no puede hacer nada con usted porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, pero sí puede causar que entre el miedo, conflicto, inseguridades, todo tipo de cosas, de manera que esté el creyente congelado. Y si el creyente está congelado, cayó en la trampa, por así decirlo, ¿no?, en el engaño del enemigo. Por eso a veces, amados, hay que dar pasos de fe. Yo no sé evangelizar, bueno, hay que empezar en algún momento. Pero, ¿qué voy a decir? Él te va a dar las palabras. Puede ser con la familia, puede ser con el trabajo, o puede ser en esa oportunidad que se nos va a dar muy pronto, ¿verdad? Estamos ahí viendo alcance comunitario en Sandwich. Y otra vez, no tiene uno que ir y tocar puertas, uno puede nada más estar orando. Poco a poco Dios se va a encargar de poner el querer como el hacer, ponerlo en nuestro ser. Nunca hay que obligarle a nadie, hermanos, nunca hay que cometer tal error. Es Dios el que hace todo, es la obra de Dios. Es bonito cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en una persona y luego se contagia a la otra persona y otra persona y otra persona, y entonces como una orquesta. Todo de manera sinfónica va trabajando de una manera increíble. Y ese es el Señor. Yo me gozo mucho porque me gusta ver a hermanos dar sus pasos de fe, comenzar a hablar. Y sé que en el camino pues cometemos torpezas y cosas por él, pero Dios sigue trabajando con nosotros. Es el amor de Dios. Y va a usar muchas veces a las personas que ustedes menos piensan para que nos acerquemos a Dios. Les voy a contar una historia rapidito, ¿ok? Hablaba con un muchacho del programa Wayside y dice que este muchacho pues había logrado ciertas cosas, mecánico, su taller, su casita, ya tenía su familia, todo le estaba yendo pues muy bien, ¿no? Bien trabajador, se ve por lo que hablaba con él, muy trabajador. Y entonces dice que un descuido se prende el negocio, un incendio, ¿ok? Y la casa también, porque dice el taller estaba al lado de su casa y se le quema todo, hermano. Y entonces el hombre lo saca a su hermano, lo llega a rescatar, pero dice él, me estaba contando el jueves, que en lo que lo saca, su mano pues se quemó, parte de su mano, pero ya luego se sanó, nada más estuvo como un mes sin trabajar, dice, y en lo que estaba todo agüitado el hombre, pues todo agüitado, y viendo que había perdido todo, y sus dos pequeños y su esposa, él cuenta, ¿no?, que entonces empezó la tomadera. Empezó y a escondidas, y luego ya se dio cuenta dónde estaba. ¿Ya? Y entonces, cuando uno entra en una depresión, ni para aquí ni para allá, ¿no es cierto? Ahí se queda, frisado. Y entonces, miren cómo es, y él me lo contaba, y yo me dije, wow, qué hermoso ejemplo. Su niño de 4 años bien le dice, papá, ¿qué estás haciendo? Le dice.
papá, eso no es lo mejor. Yo no quiero que tomes, papá, le dice. Y ahí dice que el hombre pues se puso a llorar y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y fue al programa y buscó ayuda. Y ahí está, esperamos que continúe, ¿no? Pero a veces Dios va a usar diversas formas que a veces uno no sabe de dónde viene, cómo viene, pero puede usar a un niño de 4 años. Dios usa diferentes formas. O como ayer hablábamos en el grupo de los hombres, a veces con ese silbo, ¿no? Con ese silbido suave y apacible, le habla al profeta Elías. ¿No es cierto? Entonces Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando. Y cuando el Espíritu Santo obra, hay que dejarse ministrar. Hay que decirle, sí, Señor, entra y entra a lo más profundo de mi ser y sigue limpiando y sigue cavando más y saca lo demás. Y te doy permiso, Señor. El Señor es un caballero. El Señor es un caballero. ¿Qué hace un caballero? Nunca fuerza a nadie. Pide permiso. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Entonces el Señor quiere una relación con nosotros personal y tenemos que dejar que Él obre, que trate con nuestras vidas, encontrarnos ahí donde estamos. Y cuando ya usted conoce al Señor, ore por aquellas personas, familiares, conocidos que todavía no le conocen. ¿Por qué? Porque sin el Señor no hay nada. Y con el Señor lo tenemos todo. Entonces, fieles en la proclamación pura de la palabra, no lo oculto, ya lo hemos dicho, no lo vergonzoso, no las astucias, no adulterando la palabra, sino la manifestación verdadera de su palabra, tal cual que es en Jesucristo. Y luego vamos a ver el punto 3, que es fieles a la predicación que trae gloria a Jesucristo el Señor. Entonces vamos a basarnos aquí con este versículo 5. Pablo les está hablando entonces de la importancia de la palabra y les va a decir, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Por eso el líder, el ministro es un siervo, como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos que saber, entender que tenemos que traerle gloria a Dios con todo lo que hacemos. Cuando uno ve a alguien que recibe a Jesucristo, cuando uno ve a alguien que va adelante en su fe y todo va, no es obra de uno. Siempre va a haber a veces una intención de tomarse algún crédito, pero no debemos hacer eso. Todo es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. Y en el ministerio, lo más que va creciendo un ministerio, va a haber una tentación constante de buscar algún crédito. Es que yo fui el que primero que llegó a tal lugar, yo fundé, yo formé, yo le invité, es mi gestión, lo que sea. Pero es para la gloria de Dios. Es Dios el que hace todo. ¿Okay? Su grupo, de que tenga usted, que va a tener, porque muchos aquí son líderes y van a ser líderes, recuérdese siempre de darle la gloria a Dios. Filipenses 2, me encanta Filipenses 2, no lo pierda por favor ahí el versículo donde estamos, pero vámonos a Filipenses rápidamente, porque ahí nos habla justamente del ejemplo más grande que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2, versículo 9 en adelante, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando del Señor Jesús. Pero antes habla de todo lo que Jesús tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir. Cosas muy fuertes, le animo a que lea ahí los primeros versículos del capítulo 2. Por lo cual, entonces el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Increíble eso, no hay más. Para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué cosa? Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, con mayúscula, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios.
De manera que Él se lleva todo el crédito y la gloria. Y algún día todos van a tener que confesar su nombre, aun los que nunca lo hicieron van a tener que hacerlo. Van a tener que doblar todos. Van a doblar su rodilla, van a reconocer a Jesucristo. Para algunos tal vez vaya a ser muy tarde. Esperamos no sea muy tarde para todos. Pero al final todos van a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y entonces, desde ya tenemos que practicar eso, darle la gloria a Dios por todo, porque Él ha hecho la obra es de Él. Y tenemos que orar, número 2, ahí en el punto 3, le he puesto ahí 2 puntos, usted le puede agregar ahí. Orar para que la luz del Evangelio que estamos viendo ahí resplandezca en la vida póngale el nombre ahí de la persona. Usted sabe quién es. Conocido, amigo, familiar, vecino, invitado. Panchito, Juanito, Conchita, Margarita, no sé. Póngale ahí el nombre. Hay que orar por esa persona. O sus hijos. Yo oro por mis hijos. Porque quiero pensar que conocen del Señor, pero la verdad es la salvación es personal. ¿Usted sabe eso? La salvación es personal. Y hay que orar porque llega un momento en que ellos ya en su razonamiento pueden deducir quién es Jesucristo y lo que ha hecho por ellos. Y esperamos que elijan bien, que elijan seguir a Cristo. Desde luego que el traerlos a la iglesia es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque están escuchando constantemente la palabra, constantemente. Pero no es garantía. La salvación es personal. Cada uno va a dar cuentas al Señor. Cada uno. Entonces, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros padres, oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestros conocidos, nuestros familiares, oremos por la ciudad de Sandwich, ya que vamos a ir, para que Dios vaya preparando esos corazones. Oremos por el hermano Moisés que va a ir a Nueva Orleans, para que Dios prepare los corazones de la gente que va allá con otras ideas, de otras cosas que quieren hacer, ¿no? Todos van a Nueva Orleans para este tiempo para escuchar la palabra, ¿eh? Van para otras cosas, a ver, búsquenle ahí en el Google para qué van allá, ¿ok? Pero ahí está yendo un grupo de hermanos, de aquí con el hermano Mike y del camino también y de otros lugares, llevar la palabra. Oremos para que Dios prepare los corazones, para que Dios sensibilice la vida de estas personas, porque Dios es el único que lo puede hacer. Nosotros no podemos manipular la palabra. Solamente el Señor el que convence de pecado y que trae a la gente al arrepentimiento. Y a veces no es nuestro tiempo, ya quisiéramos que mucha gente conociera de un día para otro, pero en el tiempo de Dios Él se encarga. Pero hay que estar orando, hermanos, hay que estar orando. Muy bien, entonces pensemos y meditemos en esta palabra que se ha compartido, que Dios nos llama a un ministerio fiel en medio de este mundo infiel. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, dice el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces usted sabe dónde está parado cuando conoce al Señor. Amén, hermanos. Amén.